Bienvenidos todos a este podcast donde mi compañero James Arboleda y quien les habla Andrea Vargas exploraremos el poder del activismo digital y los movimientos sociales emergentes. Hoy hablaremos de cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta clave de resistencia, especialmente en las periferias donde el acceso al poder y los medios tradicionales ha sido históricamente limitado. Cordial saludo, mi nombre es James. Claro, hablaremos desde las protestas indígenas en Ecuador organizadas por WhatsApp hasta el movimiento ENSAR en Nigeria que sacudió al mundo a través de Twitter. Veremos cómo estas luchas digitales han transformado la política y la sociedad. Pero también nos preguntamos, ¿es realmente la tecnología una vía de empoderamiento o solamente estamos jugando dentro de las reglas de las grandes corporaciones? Cuando hablamos de movimientos sociales, solemos pensar en grandes manifestaciones en las capitales del mundo como Nueva York, París o Bogotá. Pero, ¿qué pasa con las luchas que nacen en las periferias, en barrios marginalizados, comunidades indígenas o colectivos de mujeres afrodescendientes? Exacto, estos movimientos emergentes están usando estrategias innovadoras para resistir, desde el activismo digital hasta la autogestión comunitaria. Y lo más interesante, están logrando cambios reales en la agenda política, como lo plantea Ábalos Gómez en su libro La posibilidad tecnopolítica, que nos dice que la tecnopolítica ha abierto nuevas formas de resistencia que antes parecían impensables. Acompáñennos en este recorrido por el ciberactivismo, la resistencia digital y los cambios que están redefiniendo el futuro de la movilización social. Comencemos. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión, movimientos sociales emergentes desde las periferias. Para empezar hablaremos de un concepto clave, tecnopolítica. Ábalos Gómez en su libro Posibilidad Tecnopolítica explica cómo los colectivos en las periferias han convertido la tecnología en una herramienta de lucha. Antes, si querías protestar, necesitabas estar en las plazas públicas. Hoy, una historia viral en redes sociales puede poner un problema en la agenda global. Exactamente. Hablamos de movimientos como las resistencias indígenas en América Latina, las comunidades afrodescendientes en Brasil y los colectivos feministas en contexto de violencia estructural. Un ejemplo de esto es el movimiento Ni Una Menos en Argentina. Comenzó como una protesta local contra la violencia de género y, gracias a Twitter y Facebook, se convirtió en un grito de lucha a toda Latinoamérica. También está el caso del pueblo Misak en Colombia, que ha usado TikTok para denunciar el racismo y reclamar su identidad. Un caso emblemático es el de los pueblos indígenas en Ecuador. En el 2019, cuando el gobierno intentó eliminar el subsidio de combustible, comunidades indígenas del Amazonas se organizaron a través de WhatsApp y Facebook para convocar una de las protestas más grandes de su historia. Imagínate, los pueblos indígenas usando una app para adolescentes como herramienta política. Y mira lo que pasó en Nigeria con el movimiento ENSAR contra la brutalidad policial. Un grupo de jóvenes empezó a exponer casos de abusos en Twitter y en cuestión de semanas se generaron protestas masivas. Pasamos a nuestra siguiente sesión, estrategias de resistencia y activismo digital. Aquí pasamos a la parte más interesante, cómo están resistiendo estos movimientos, porque no es solamente hablar en las redes sociales, es saber usarlas estratégicamente. Un ejemplo de autor es Sierra Caballero 2018. En su libro Ciberactivismo y Movimientos Sociales habla del ciberactivismo de guerrilla, que es cuando los movimientos sociales aprovechan la tecnología para esquivar la censura y los bloqueos informativos
colectivos. Y como ejemplo está primero el movimiento zapatista en México, que ha usado redes sociales y foros en línea para difundir sus mensajes sin ser distorsionados por los medios tradicionales. En segundo están los colectivos indígenas en Brasil. Para evitar la censura utilizan plataformas como Telegram, donde comparten alertas en tiempo real sobre ataques a su territorio. Y como tercero está Colombia, que utiliza los hashtags como arma política, como se usaron en el paro nacional en el 2021 en la plataforma X y TikTok con el hashtag Somos Colombia, que sirvió para movilizar masas y exponer abusos policiales en cuestión de minutos. Esto hizo que la ONU y la Amnistía Internacional intervinieran en ello. Otro caso es el de las comunidades afrodescendientes también en Brasil, quienes han usado TikTok y YouTube para denunciar las brutalidades policiales y la discriminación estructural y otras estrategias en el activismo, que es cuando los activistas usan herramientas digitales para exponer injusticias. Por ejemplo, Anonymous ha hackeado sitios web de gobiernos y empresas para filtrar información oculta. Pero ojo, también hay un riesgo aquí. Guerras González 2022, en su libro Construyendo Soberanía Digital en América Latina, habla del control digital, es decir, qué tan libre es un movimiento cuando usa plataformas privadas como Facebook o Instagram, que pueden censurar contenido. Exacto, por eso algunos colectivos están apostando en redes descentralizadas como Mastodon o foros autogestionados. La resistencia también pasa por la tecnología que usamos. En muchas periferias el acceso a Internet es limitado y muy costoso. Para superar este objetivo, algunos movimientos han desarrollado redes comunitarias independientes, como en la región de África, que han surgido proyectos de Internet autogestionados para garantizar la autonomía digital de los activistas sin depender del gobierno. También en Palestina, activistas han denunciado que Instagram ha eliminado publicaciones sobre la ocupación israelí, mientras que videos virales sobre otros temas sí permanecen en la plataforma. Este tipo de censura obliga a los movimientos a ser creativos y a buscar plataformas alternativas para difundir sus mensajes. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿realmente estamos usando la tecnología para liberarnos o solamente estamos jugando dentro de las reglas de las grandes corporaciones? Ahora, hablemos del impacto de estos movimientos en la política con nuestra última sesión, el impacto en la configuración de agendas políticas alternativas. Además, Guerras González 2022, en su libro Construyendo Soberanía Digital en América Latina, explica también que estos movimientos han logrado influir en políticas públicas a pesar de no contar con el respaldo de partidos políticos tradicionales. Un ejemplo clave es la lucha por el reconocimiento del territorio indígena en Colombia, donde comunidades han utilizado el activismo digital para presionar a instituciones nacionales e internacionales. De hecho, gracias a estos movimientos digitales y al litigio estratégico, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido fallos de protección de los derechos territoriales indígenas, como la sentencia T-622 del 2016, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿estos movimientos realmente están cambiando la política o solo son ruido en Internet? Aquí es donde entra un ejemplo donde Molina, en su libro Democracia y Tecnología de Información y Comunicación, explica que el ciberactivismo no es solo una denuncia, sino también una vía de construcción de nuevas formas de gobierno digital y resistencia cultural. Y hay casos donde esto ha funcionado. Como el caso de Chile en 2019, las protestas
impulsada por el alza del metro, se convirtieron en un movimiento digital gigantesco, con debates en TikTok, Twitter y foros. El resultado, la redacción de una nueva constitución impulsada por la ciudadanía. Otro ejemplo es el movimiento de soberanía digital en Latinoamérica. ¿Y sabías que hay comunidades indígenas que están desarrollando sus propias redes de internet autónomas? Sí, en Oaxaca, México, algunas comunidades zapotecas han creado su propia telefonía celular comunitaria porque las grandes empresas los ignoraban. Eso es autonomía real. Ejemplo es la inteligencia artificial usada para la justicia ambiental, como por ejemplo Moyano en su libro La inteligencia artificial usada en biología de la conversación es una buena estrategia de justicia ambiental. Menciona cómo algunos colectivos están usando inteligencia artificial para mapear deforestaciones ilegales en el Amazonas y poder presionar al gobierno con datos concretos. Entonces, sí, estos movimientos están logrando cambios no de la forma tradicional, con partidos y elecciones, sino con acciones directas que obligan a los gobiernos a reaccionar. Y como cierre de nuestro podcast, hemos visto cómo los movimientos sociales emergentes en las periferias han sabido adaptarse a la era digital, convirtiendo la tecnología en una herramienta de resistencia, desde hashtags virales hasta redes comunitarias autogestionadas. Estas luchas han trascendido desde las calles para influir en las agendas políticas y decisiones claves, como el reconocimiento de territorios y la redacción de nuevas constituciones. Sin embargo, también enfrentan desafíos como la censura en plataformas comerciales y la dependencia de infraestructuras tecnológicas centralizadas. Aún así, han demostrado que la movilización digital no es solo un eco en Internet, sino un motor de cambio real. Entonces todo esto nos lleva a las siguientes preguntas. Primero, ¿estamos construyendo una resistencia digital sostenible o seguimos atrapados en los límites impuestos de las grandes corporaciones? 2. ¿Cómo podemos apoyar y ampliar estas voces desde nuestro espacio digital y físico? Y 3. ¿Las redes sociales pueden reemplazar las propuestas en las calles o siguen siendo necesarias? Las respuestas dependen de nosotros. La tecnología está ahí, pero el desafío es saber cómo usarla estratégicamente para generar impacto. Y con esa reflexión cerramos este episodio. Gracias por escucharnos y sigamos conectados en la lucha digital.